agradeceros vuestra presencia, agradecer al Ayuntamiento por habernos prestado esta sala para esta conferencia, agradecer a Eduardo que ha cedido a darnos esta, creo que interesante conferencia, y voy a hacer un agradecimiento con vuestro permiso a Ricardo Pereda, que está el hombre que lleva todos los eventos de Villarcayo y de las Merindades y los sube a YouTube y lo hace gratuitamente y desinteresadamente. Un aplauso para él. Esta conferencia, como he dicho otras veces, se enmarca dentro de las actividades culturales que amigos de Villarcayo, de Merindad de Castilla la Vieja, pues suelen hacer anualmente, y en este caso con esta vamos a terminar el programa de verano de las conferencias. Eduardo es arqueólogo, historiador, ha publicado, ha divulgado, actualmente está trabajando en el Castro de Brizuela, ya sabéis, Castro de Brizuela que está aquí a 10 kilómetros de aquí, es un castro de los más grandes que hay en las Merindades, por lo menos conocido, y es codirector, y bueno, parece que están encontrando muchas cosas interesantes, ¿no? Como veis aquí, el título es Arte rupestre pospaleolítico al aire libre en las Merindades. Bueno, lo del aire libre es importante porque, claro, lo que se conoce hasta ahora ha sido siempre arte rupestre, o por lo menos lo que está más conocido dentro de las cuevas y tal, pero al aire libre no ha sido una cosa que se haya divulgado masivamente. En las Merindades se ha encontrado, localizado, como me ha dicho él, unos 40 sitios en los cuales se ha intervenido, de los cuales 30 son históricos, ¿no? Entonces, bueno, ahora os voy a explicar con más detalle todo esto, y luego ya veremos con un turno de preguntas, podréis pedir que os saque de la curiosidad que tenéis. Sí que os pediría que durante la disertación pues no interpeléis hasta, por eso hacemos un turno de palabras para que luego pues, todo el mundo pues, preguntes o sugiera algo. Y luego pediría también, por favor, que os acordéis de que el móvil a veces es escandaloso, que lo pongáis en título de modo de avión. Muchas gracias. Eduardo. Bueno, pues muchas gracias a César por la invitación y nada, encantado de poder dar esta conferencia en Villarcayo y bueno, además tener tanta acogida de gente, que normalmente el mundo de la cultura, como hablábamos antes, nos cuesta mucho abrirnos camino y bueno, es un gusto que se haya llenado casi la sala, ¿vale? Bueno, yo para los que no me conozcáis, aunque veo muchas caras conocidas, bueno, soy arqueólogo, hice los estudios de grado en la Universidad de Burgos, de Historia y Patrimonio, y luego hice el máster de Prehistoria y Arqueología en Cantabria. Fundamentalmente, desde que he empezado, pues he hecho estudios fundamentalmente en las Merindades, es en lo que me he centrado, y bueno, desde hace unos años dirijo tanto el proyecto de arte rupestre prehistórico en el norte de Burgos, como también, como decía antes César, la intervención arqueológica en el Castro de Brizuela, aparte de otro tipo de estudios o de temas de arqueología de gestión, ¿vale? Bueno, también soy guía cultural, no juego areña, que a veces lo dejamos ahí aparte, pero bueno, también es importante. Y nada, pues bueno, vengo a hablar un poquito del arte rupestre pospaleolítico al aire libre, que era pues uno de los temas que nunca se habían tocado en las Merindades y que sin embargo pues empezaba a haber cierta pinta de que podían tener cierta importancia dentro de ese mundo. Lo primero al empezar la charla, porque claro, todos decimos arte pospaleolítico, pero a veces no se entiende muy bien qué es el arte pospaleolítico. Y lo cierto es que ni dentro de la propia investigación vamos a tener una misma línea, sino que va a haber distintas opiniones a la hora de definirlo. Y he hecho una especie de semáforo desde la definición en la que estoy menos de acuerdo hasta la que estoy más de acuerdo, que sería la de abajo, ¿vale? Hay investigadores que definen este arte dentro de un amplio marco cronológico que va desde épocas posteriores al Paleolítico hasta la actualidad, recogiendo incluso los grabados que va a haber en el siglo XX de pastores o incluso militares de la guerra civil, ¿vale? Luego hay otros investigadores que acoten un poquito más las fechas y se van a centrar simplemente en arte prehistórico posterior al Paleolítico, llegando algunos hasta la Edad del Bronce, hasta hace unos 3000 años aproximadamente,
y otros lo amplían un poquito hasta el cambio de era, hasta la llegada de los romanos a esta zona, hace aproximadamente unos 2000 años, ¿vale? Y bueno, es verdad que con ellos estoy bastante más de acuerdo, y nosotros cuando hicimos la publicación pues tratamos de definir el término como bueno, todo aquel arte de momentos posteriores al Paleolítico, y marcando como límite ese cambio de era, ese pues, año cero sería más o menos el cambio que marcaría lo que era el arte post-paleolítico y lo que viene después, arte ya histórico, de época romana, medieval o lo que sea, pero muy diferente a lo que va a haber en la prehistoria, ¿vale? El arte post-paleolítico normalmente ha sido el patito feo del arte. En la península ibérica pues fuimos los primeros en documentar arte prehistórico-paleolítico, y claro, un arte pues despampanante como puede ser Altamira, las cuevas de Ramales, Puente Viesgo, etcétera, que hizo que este arte durante décadas pues estuviera a la sombra de aquel arte más antiguo. Sin embargo, ya el arte pospaleolítico en la región cantábrica, ya no solo en las merindades, se documenta ya muy pronto. En 1911, Herminio Alcalde del Río o el abate Breil documentaron el primer sitio con arte de estas cronologías en las cuevas del Monte Castillo, en Puente Viesgo, en Cantabria, diciendo que bueno, había una serie de figuras antropomorfas que no les encajaba para nada con la tipología de lo que ellos habían visto en el castillo, en Altamira, etcétera. Un arte mucho más naturalista del que ellos detectaban en la entrada de la cueva del castillo, ¿vale? Por tanto, son ellos los primeros que detectan ese arte, aunque también habrá que ver dentro de unos años si las merindades nos podemos colgar esa medalla de ser el primer sitio en documentar arte rupestre de estas épocas, que parece que alguien se adelantó a ellos, ¿vale? Luego en los años siguientes, habrá otros autores, pues bueno, como Carballo, que documentarán más grabados en Cabezón de la Sal, en Cabrojo, que también verán arte de estas épocas, o Breil, que él mismo en los años 30 hace una revisión de todos sus trabajos y aporta pues casi una media docena de sitios más, en la cueva de las Aguas, en Novales, la Peaza, la cueva de los Burros, en Palencia, en Camasobres, nos aporta otros muchos sitios más. Y el que nos interesa a nosotros ya llega en los años 50. En los años 50 llega a Ojo Guareña, convirtiéndose probablemente en aquel momento en la mayor concentración de arte rupestre conocida hasta el momento en la península ibérica. En Ojo Guareña se inician sus investigaciones por Edelweiss en 1956 y bueno, tienen la suerte de que el primer día de esa primera investigación en verano encuentran el primer sitio con arte rupestre, la Galería de los Grabados, y bueno, a partir de entonces una cascada. En los años 50 irán encontrando macarroni, chipichondo, después caite, pinturas, etc. Así pues creo que hasta un total de 14 hoy, de las cuales 10 son de las cronologías que estoy estudiando yo, pero claro, todas dentro de cueva, en este caso, que es la gran diferencia que tendremos con el arte que está apareciendo en los últimos años, ¿vale? Luego ahí quedaría un gran salto de prácticamente 30 años, hasta los años 80, durante la época del franquismo estos estudios prácticamente se quedan en stand-by, no se va a estudiar prácticamente nada, y en los años 80 llegan lo que denominamos los primeros intentos de estudios de conjunto. ¿Qué quiere decir con estudios de conjunto? Normalmente se centraban en estudiar un solo yacimiento, pero no cómo se relacionaban todos entre sí. Entonces ya en el 85, Regino Rincón hace un primer intento, pero se limita con la actual Comunidad Autónoma de Cantabria, que en aquellos momentos acababa de formarse, y se limita a ese lugar. Lo mismo ocurre después. César González Sainz o Morales también se centraron en Cantabria, y ya pues, llegarán algunos estudios un poquito más amplios. Primero Ana Isabel Ortega y Miguel Ángel Martín en el 86 hacen un monográfico de Ojo Guareña, y en él deciden incluir todos los yacimientos de Ojo Guareña, entre los que va a estar el arte rupestre. O al año siguiente, Rodrigo Balvin Berman también hace un intento de recoger toda la cornisa cantábrica. Pero ¿qué ocurre? Que siempre tenemos el sentimiento de que la vertiente sur de la cordillera cantábrica, con eso de que normalmente nos denominan meseta y no lo somos, porque la cordillera cantábrica llega casi hasta Burgos capital, pues siempre nos van a dejar fuera de esos estudios. Y esto será así pues, bueno, hasta los 90. En ese año, Yolanda Díaz, en su tesina, pues, bueno, plantea ya una especie de resumen de lo que se había hecho tanto al norte de la cordillera como al sur, limitado, pero bueno, hace un intento por ya empezar a recogerlo realmente todo, ¿vale? Y bueno, será ya pues, bueno, a finales de los 90 cuando se plantea el primer estudio que ya afecta a nuestra comarca al aire libre. Será de la mano de Luis Teira y de Roberto Ontañón. Roberto Ontañón es el actual director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria,
bueno, Teira está en el IPC, en Cantabria, y bueno, hacen un estudio muy reducido, encuentran 6 sitios entre Valderredible y Santa Gadea, pero bueno, es un primer intento por intentar documentar la zona. El problema es que se quedó ahí. La investigación a partir del 96, una vez que lo publican, no continúa, bueno, pues hasta que llegamos ya nosotros a partir del año 2019, ¿vale? La conclusión, pues bueno, un desarrollo muy escaso de los estudios, muy fragmentario, nunca se hace un estudio global de todo, simplemente se limitan a ciertos sitios y evidentemente ensombrecido por los grandes estudios que se estaban desarrollando de la época paleolítica, que a grandes rasgos vendía mucho más que el arte pospaleolítico, ¿vale? Y aquí llegamos, pues lo dicho, al año 2019, que es cuando planteamos pues, la necesidad de hacer un estudio en la comarca de las Merindades, y todo va a venir marcado por 2 puntos. Veis que hay un mapa de color, recojo 4 o 5 municipios de las Merindades, la Merindad de Sotoscua, que la tenemos a la derecha, como os decía antes, llena de yacimientos en arte rupestre, en este caso en Cueva, y a la izquierda pues la actual comarca de Campo de los Valles, en Cantabria, que también empezaba a tener muchos sitios con arte rupestre. La sorpresa era que entre medias nos encontramos un gran vacío de arte, apenas 9 sitios, pero que bueno, de los 9 han resultado ser prehistóricos apenas 3 o 4. La mayor parte eran pues, bueno, errores de interpretación, ¿vale? Y claro, lo que ocurre es que estas zonas geomorfológicamente o paisajísticamente son idénticas. No hay ningún tipo de interrupción geográfico entre ellas y entonces necesitamos plantear una investigación para plantear si esto era debido a una falta de estudios o si por el contrario realmente había un vacío de arte rupestre y que se debía a algún tipo de explicación, ¿vale? Y así es como iniciamos nosotros ya la investigación y planteamos, pues como os decía, la zona de estudio en 4 municipios del noroeste de la comarca. Recogemos la Merindad de Valdeporres, el Valle de Valdebezana, el Alfoz de Santa Gadea y el Alfoz de Bricia, ¿vale? Arija, aunque aparezca en el mapa, pues uno de los estudios quedó fuera por ciertos motivos y no viene al caso. Y bueno, era un territorio excesivamente grande, sin nada que nos diera ninguna pista de dónde podemos encontrar ese arte y evidentemente de alguna forma había que filtrarlo, recorrernos a pie la totalidad de estos municipios, en total serán pues, casi 500 kilómetros cuadrados tranquilamente, era algo inabarcable. Eso nos lleva a plantear ya una serie de objetivos en la investigación. La primera, como os decía antes, comprobar si la falta de arte rupestre en estas zonas se debía a una falta de investigación o si era un vacío que realmente era real. Luego llegamos pues, al punto que quizás ha dado más prensa a este estudio, el planificar una prospección predictiva mediante un sistema de información geográfica, que era un método que hasta el momento nunca se había utilizado en el ámbito del arte rupestre y mucho menos en la región cantábrica, ¿vale? Luego, claro, estaba muy bien utilizar el sistema de información geográfica, pero tenemos que comprobar si realmente servía o bueno, había sido una pérdida de tiempo, por tanto comprobar la conveniencia de esa prospección predictiva y en definitiva después ya documentar los nuevos yacimientos que podrían aparecer. Eso nos lleva, pues como os decía, a plantear la metodología, esa prospección predictiva, que claro, de primero nos puede decir qué quiere decir con prospección predictiva. Pues es muy sencillo, os decía, conocemos lo que hay en Cantabria perfectamente y entonces lo que vamos a ir haciendo es ir a cada uno de esos yacimientos que ya estaban documentados en Cantabria y extraer de ellos una serie de pautas, ver, pues, por ejemplo, la distancia que tenían a corrientes de agua, la orientación, si las paredes donde estaba situado el arte se orientaba al sur, norte, etc. La litología, el tipo de roca en el que se estaba haciendo ese arte, el tipo de terreno, si eran sitios abruptos, sitios llanos, zonas de valle, zonas de control visual, etc. Y ver si la altitud sobre la que se situaban en torno al nivel del mar también era un factor relevante. Una vez sacado todos esos datos, lo que ya empezamos a hacer es pues unos estudios estadísticos para ver si estas variables realmente tenían algún tipo de lógica, de algún tipo de importancia, si eran variables válidas o sin embargo pues, bueno, lo hacían totalmente al azar, que no elegían los lugares, ¿vale? Y eso ya nos lleva después a elaborar pues, el modelo predictivo. Como os decía, hacemos una serie de estudios estadísticos. Se ve muy bien en estos gráficos la primera variable, la distancia de las corrientes de agua, de esos yacimientos que había en Cantabria y los poquitos que había en Burgos, pues como veis el 96% de los yacimientos estaba a menos de 500 metros de una corriente de agua
y tan solo uno estaba entre 500 y 1000. Por tanto, la variable evidentemente algo decía, algo importancia tenía estar cerca de esas corrientes de agua. En cuanto a la litología, en el caso de Cantabria es verdad que toda esa zona es puramente arenisca, entonces era bastante probable que todos los yacimientos estuvieran en arenisca, y lo que nos dio pues eso, un 100% de los yacimientos también se situaban en roca arenisca, que luego veremos que en el caso de las merindades pues parece que también que la elección entre arenisca o caliza no fue casual, sino que la elegían intencionalmente, ¿vale? Por tanto, otra variable válida, y las otras dos variables, el tipo de terreno. Ya veis que la mayor parte, el 61%, son riscos o cimas. Con riscos o cimas nos referimos generalmente a zonas escalonadas, en el que están colocados los abrigos en zonas muy abruptas, ¿vale? Y a eso se le suma que el otro 8% está en pendientes muy elevadas. Por tanto, casi llegamos a la conclusión de que más de un 70% del arte está en zonas de relativo difícil acceso y en zonas o muy de riesgo o con pendientes muy elevadas. Y tan solo ya el 30% en zonas de valle. Por tanto, era una variable válida, pero por así decirlo, menos válida que las otras, tenían menos relevancia a la hora de elegir el lugar, ¿vale? Y luego ya la orientación. De nuevo nos encontramos con que el 70% de los lugares están orientados al sur y tan solo el otro 30% orientados al norte o a algún otro tipo de orientación, este, oeste, etc. Por tanto, también parece que esa orientación sur podría ser buscada o podría ser debido a otro tipo de factores. Claro, esto visto ahora en el gráfico está muy bien, pero esto luego hay que intentar que en un mapa, el mapa te seleccione las zonas donde se cumplen todos esos criterios. Y lo que tuvimos que hacer, como os decía, es un estudio estadístico. He traído una tabla un poquito de resumen que nos sirva, que era un método de variables ponderables. Por ejemplo, decíamos que a menos de 500 metros, o vamos, el agua, la distancia de las corrientes de agua, era una variable que era muy significativa. Le damos un valor de 2. Luego decíamos que dentro de esa variable, las que estaban a menos de 500 metros era muy significativo, y las que estaban entre 500 y 1000 era un poquito menos significativo. Pues entonces, la que es muy significativo le vamos a dar 2, y la que es menos 1. Y eso se va sumando, se va multiplicando, y lo que nos va a acabar dando es un dato numérico. Ese dato numérico somos capaces de representarlo en el mapa. Todos esos puntitos, bueno, toda esa coloración roja que veis, son zonas en las que había alta probabilidad, o sea, más de un 75% de probabilidad de encontrarnos lugares con arte rupestre, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Que no toda la prospección, de hecho, si os fijáis, tengo zonas marcadas en verde y unas zonas que no se distinguen muy bien en el mapa, pero se ve que hay otros recuadritos hechos en rojo. Claro, la intención nuestra era también validar el modelo. Si hacemos la prospección solo en los sitios donde el modelo dice que va a haber arte, pues evidentemente el modelo nos va a dar fenomenal, si sale bien. Pero claro, la idea era ir también a los sitios donde el modelo decía que no iba a haber arte para ver si realmente era algo así, ¿vale? Y bueno, planteamos la prospección ahí vemos 6 áreas diferentes de prospección, 3 áreas en Valdeporres, otras 3 en Valdebezana y un área compartida entre el Alfo de Santa Gadea y el Alfo de Bricia. En total, para que os hagáis una idea, prospectamos en el primer año unos 20 kilómetros cuadrados, que ya son prospecciones realmente grandes, y bueno, el año pasado en torno a unos 10 kilómetros cuadrados, o sea, llevamos unos 30 kilómetros cuadrados prospectados de toda esta gran superficie. Bueno, de hecho este año continuaremos en la zona de Valdeporres, un poquito más hacia la parte más oriental, con la intención de ver si el río Engaña podría ser un límite geológico que marque el límite del arte rupestre, que hacia Sotoscuba no se desarrolle el arte al aire libre, o si superamos esa barrera del Engaña, pues cabe la posibilidad de que Sotoscuba e incluso Espinosa de los Monteros siga teniendo arte rupestre de este tipo, ¿vale? Los resultados de la prospección, pues los que veis en el mapa, 35 estaciones con arte rupestre inéditas, ya no se habían publicado nunca, y de ellas 22 con una más que probable atribución a una época prehistórica, de la prehistoria reciente, ¿vale? A esto habría que sumarle pues aproximadamente otras 9 que, como os decía antes, ya estaban conocidas en la comarca. Por tanto, hoy iríamos por el rango de las 44, aunque es verdad que todavía tenemos algunas sin documentar que ya las conocemos
y que probablemente ya nos estamos acercando al medio centenar. ¿Esto qué va a hacer de las merindades? Pues hoy probablemente uno de los sitios en toda la península ibérica con mayor concentración de arte rupestre, no solo de estas épocas, sino en general, ¿vale? Pues esto le sumamos además ese arte también, aunque no sea el que viene a cabo en el estudio, el arte posterior del siglo XX, pero que os digo, no hay una concentración probablemente igual en toda la zona norte y casi me atrevería a decir que en toda la península, ¿vale? Y nos interesaba, os decía, ver que había arte, pero también validar si el modelo que habíamos empleado, el modelo predictivo, servía o no servía. Y aquí lo que os pido es observación. Ya veis que los puntos blancos todos aparecen dentro de las áreas rojas del mapa. Eso nos validaba el modelo predictivo y de hecho, si me puedo acercar por aquí, antes os decía que habíamos también hecho prospección en zonas en las que no estaban esos colores rojos. Toda esta zona de aquí la hemos prospectado y ya veis que no hubo ningún sitio con arte rupestre, al igual que tampoco había sitios con arte rupestre en los macizos de caliza de Valdeporres. En ese cars de ojo guareña, en la parte exterior, los abrigos perfectos que hay de roca caliza no los habían utilizado. Eso también nos estaba indicando que probablemente la roca arenisca la elegían voluntariamente, quizás porque es una roca más amarilla, resalta mucho más el color de la pintura, o que es una roca mucho más blandita, mucho más fácil de grabar. Por tanto, la elección era intencional, ¿vale? Bueno, eso nos va a llevar a una serie de hallazgos que, si os parece, lo que vamos a ir haciendo ahora es ir enseñándoos un poquito época a época. Nos hemos intentado atrever a distribuirlos en ciertas épocas. Esto es algo que normalmente en el arte pospaleolítico no se hacía. Se decía que eran de la prehistoria reciente y que en eso ya valía. Pero claro, si la prehistoria reciente comienza hace casi 8.000 años en la península y termina hace 2.000. Hay casi 6.000 años en los que hay que, a futuro, hacer un intento. Si empezamos por las merindades muy bien, pero hacer un intento de que ese arte se vaya atribuyendo o encajonando en distintas épocas para hacer un mejor estudio de ello, ¿vale? Como os digo, pues bueno, os voy a presentar algunos de los hallazgos, digamos, más importantes. No voy a hablar de los 28 porque no acabaríamos probablemente la charla, pero sí de algunos de los más destacados, ¿vale? El primero de ellos, bueno, empiezo por la época neolítica, el arte más antiguo de los que hemos estudiado en estos casi 3 años. Nos encontramos con el abrigo del perro en el Alfo de Santa Gadea, prácticamente ya dentro del Monte Igedo, y en él tenemos la suerte, yo no sé si si lo conseguís identificar bien. Bueno, ya veis lo que nos encontramos cuando vamos al abrigo, que algunos diréis, José, ves manchurrones rojos, pero bueno, esto ya se hace con la experiencia y la práctica. Luego esto lleva un trabajo de cribado y de filtrado de las imágenes que nos generan este tipo de calcos, por así decirlo, ¿vale? En este abrigo lo que nos encontramos es todo lleno de marcas de dedos, hechos con pintura líquida, un preparado de pintura, que con las manos directamente lo aplican. Y tuvimos la gran suerte de encontrarnos una figura que ya no era tan esquemática, sino que podemos identificar como una figura humana, como un antropomorfo, que son figuras pues, muy extendidas en la península ibérica, ese tipo de antropomorfos con tocados en la cabeza, y de los que además tenemos la suerte de que había paralelos relativamente cercanos y muy bien estudiados. Por ejemplo, hay un paralelo en la Cueva del Castillo, en Puente Viesgo, que además se excavó el yacimiento. En Atapuerca hay una cerámica neolítica con una figura exactamente igual. Y bueno, como veis, lo que hacemos cuando no tenemos posibilidad de datar el arte directamente es compararlo con otros lugares que están mucho mejor estudiados que los nuestros a día de hoy, ¿vale? Luego el otro abrigo es uno de los descubrimientos de la última campaña, el abrigo de la estación en la merindad de Valdeporres, cerquita del actual túnel de la Engaña, y en él lo que nos vamos a encontrar es 2 serpentiformes, una serpiente por aquí y otra un poquito más adelante, pasan del medio metro de longitud y aunque nos puedan parecer relativamente esquemáticas, sí son capaces de hacerles ciertas cosas que incluso nos permiten diferenciarlas. Por ejemplo, en una de ellas la cabeza se ve perfectamente triangular, o sea, apuntada hacia un sitio, por tanto, que dentro de ese arte esquemático ellos sí que dejan ciertas pautas en las que puedes identificar que no es pues, simplemente una línea en zigzag, sino que querían reflejar una serpiente. De nuevo, una figura que en este caso sí que está muy repetida en todo el arte, ya no solo de estas épocas, sino en épocas anteriores, pero que tiene paralelos también pues muy claros. Hay paralelos en Soria, por ejemplo en el Prado de Santa María,
el abrigo de la Clotilde, en Albarracín, en Teruel, que también lo habían excavado y daba fechas neolíticas, o algunos abrigos también en la zona de Almería, en este caso, ¿vale? Este sería el arte, digamos, más antiguo de lo que hemos estudiado. El siguiente en fecha, pues ya la época, la del cobre, el calcolítico, en un yacimiento que probablemente sea el que más ad hoc hablar de todos los descubrimientos, el que denominamos como jinetes de la Cernolica, está en el Alfoz de Santa Gadea, y este va a tener algo diferente al resto, que es que durante varias épocas, varios miles de años, habrá gente que seguirá haciendo arte en el mismo lugar donde lo habían hecho sus ancestros, y hemos encontrado hasta 4 capas distintas de arte de distintas épocas, por tanto una superposición constante de arte en el mismo sitio. La figura más antigua, esta figura negra, una figura llevada al esquematismo total, un cérvido, se le puede ver perfectamente la línea del lomo, las 2 piernas inferiores, otras 2 piernas inferiores, la cornamenta en la parte de arriba, y lo mejor de todo, que nos quieren dejar claro que era un macho, incluso de dibujar el miembro del animal, ¿vale? De nuevo, una figura muy repetida en el arte pospaleolítico y además con hallazgos cercanos, en este caso, la cueva de los Hornillos, en Cejancas, en Valderredible, apenas 4 o 5 kilómetros en línea recta de este, y 2 cuevas muy bien estudiadas aquí, la cueva de Caite, que está datada, tiene dataciones directas, y la Sala de la Fuente, ambas dos en Ojo Guareña, que las dos tenían dataciones directas de época calcolítica, por tanto, por comparativa, estaba bastante claro que era de esas épocas, ¿vale? Los siguientes grabados, cuesta un poquito verlos por el tamaño de la imagen, sobre todo los de la izquierda. Eso sí que estamos muy acostumbrados a verlos, en el mundo de los petroglifos gallegos, etcétera. Estamos muy acostumbrados a ver esos animales, esos bóvidos, ciervos y demás dibujados sobre la roca. Y bueno, en el caso de esta zona también va a aparecer reflejados petroglifos de clara influencia atlántica. En el caso de los orantes de la Zapata, el grabado más parecido a ellos que hemos encontrado se encuentra en Suecia, y bueno, sí que es verdad que tiene algunos parecidos también en la zona de Valcamonica, en Italia, también ciertos parecidos con algún petroglifo gallego. Y los que tenemos a la izquierda, Peñarrotas, pues bueno, son 5 bóvidos dibujados directamente sobre la roca y cuyo paralelo está clarísimo con los grabados que hay en Campo Lameiro, por ejemplo, en Galicia, en esos mundos de los petroglifos gallegos, que además, de nuevo, vuelven a estar muy bien estudiados. Todos los autores coinciden en colocarlos en el tercer milenio, hace entre 3000 y unos 2000 años, en esa edad del bronce plena, ¿vale? Después nos encontramos ya con sitios que nos van a generar muchos problemas de interpretación. También probablemente uno de los mejores yacimientos que se han encontrado en la zona, los que denominamos orantes de Santa Gadea. El motivo es claro, individuos, figuras antropomorfas que tienen los brazos hacia arriba en actitud orante, que como veis las fotos las tenemos que hacer todas de noche, porque con la iluminación del día, aunque se perciben, que es como los encontramos, se perciben mucho peor. De hecho, durante el día vimos apenas 3 figuras. Cuando volvimos a verlos de noche, en plena pandemia, nos encontramos con casi 15 figuras más. Por tanto, era una pared de casi 20 metros constantemente llena de estos mismos grabados. Aunque la figura antropomorfa es muy habitual en la zona, algunas están muy bien datadas porque llevan o portan armas de las que hay registro arqueológico y que te permite datarlos muy bien. Sin embargo, en el caso de estos, sí que creemos que llevan un puñal entre las piernas, que lo que están dibujando es entre las piernas, no es el miembro masculino, sino en este caso tiene toda la pinta de ser una especie de puñal triangular, pero es tan esquemático que es imposible compararlo con nada, al menos hasta ahora, de lo que tenemos en el registro arqueológico. Quizás lo que mejor se puede comparar, en la figura central, ya se cuesta un poquito verlo arriba, vemos que hay una especie de tocado de casco y de la parte superior le salen como 2 penachos, que es verdad, habrá que estudiar esas comparativas, se le parece mucho pues bueno, a los cascos que han encontrado hace apenas unos meses en Riva de Sella, de la Edad del Hierro, o aquellos cascos expoliados de Aragón, que eran también pues, de una tipología muy similar. Claro, lo que no es fácil es dibujarlo sobre la roca y que se te parezca a lo que encuentras en el registro arqueológico, pero podría ser, como os digo, de esa edad de hierro, pero de momento lo ponemos en cuarentena, entre bronce y hierro, ¿vale?
Después ya llegaremos pues, a las fechas ya más recientes. Como os decía, hacemos un estudio desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro. Y bueno, en él nos encontramos de nuevo el mismo abrigo que os decía antes, el de jinetes de la Cernónica, pero en este caso en vez de pintura negra, pintura roja. Y la pintura roja lo que ocurre es que siempre aparece por debajo de la pintura negra, lo cual nos indica, perdón, la pintura roja siempre aparece por encima de la pintura negra, lo cual nos indica que es más moderna que lo que había debajo, ¿vale? Pues bueno, una serie de jinetes dibujados, bueno, en este caso vemos uno por aquí arriba, otros tres, incluso lo que sorprende de este abrigo es que no solo es que pinten, sino que además se aprovechan de las características que tiene el abrigo para dibujar esos jinetes. Fijaros que aprovechan la arista que tiene el abrigo para hacer que los jinetes parezca que están subiendo, o sea, están intentando aprovecharse de ese fondo, de ese soporte, para generar una especie de dimensión dentro del propio abrigo, ¿vale? Los jinetes todos portan un casco en la cabeza, una especie de casco picudo con penacho, y este tipo de figuras de jinetes de nuevo aparecen muy representadas en esas fechas de la Edad del Hierro, hay ejemplos muy cercanos, pues bueno, las monedas de época ibérica tienen unos jinetes relativamente esquemáticos, son muy parecidos a estos. Encontramos también en otros sitios, pues bueno, el Barranco de la Mata en Soria, que está también muy bien estudiado por Gómez Barrera, que también tiene grabados de este tipo. Y quizás el yacimiento más conocido, Domingo García, en Segovia, que le han sometido a constantes excavaciones arqueológicas, está bien datado y que también tiene arte de estas cronologías, ¿vale? Y a la derecha el abrigo del guerrero. Este lo hemos encontrado en la última campaña, en Valdeporres, de nuevo en la zona del túnel de la Engaña, en una zona de muy difícil acceso, tanto porque el bosque está muy cerrado, además porque la pendiente es prácticamente vertical. De hecho, cuesta realmente llegar bastante hasta él, al menos en la actualidad. Sabemos que en época más actual llegaban, porque tiene un cierre alrededor, un cierre ganadero, que indica que en épocas del siglo XIX y XX se ha seguido utilizando, pero ahora está la masa forestal que se ha formado en el entorno, que es casi pues, imposible llegar hasta él, ¿vale? De nuevo, como os decía antes, la figura apenas se ve, se va desvaliendo a lo largo del tiempo y, bueno, sometiéndola a distintos tratamientos, nos encontramos la figura que veis en el recuadro de arriba. De nuevo, un jinete esquemático, el caballo que le dibujan apenas las orejas, le esbozan la línea del tronco, las patas y el rabo en la parte de atrás, y encima el jinete, de nuevo, piernas abiertas, dibujándole el miembro viril masculino, representando que era un hombre. Y luego, una cosa muy curiosa, veis que parece que tiene unos brazos muy largos, como completamente desproporcionados al resto de la figura, y en este caso no es que sean sus brazos, sino que lo que porta probablemente es un arma, una lanza, que como de nuevo digo, estaban muy bien documentados este tipo de grabados en otros sitios de la península, como os digo, en Segovia, en Soria, y grabados de este tipo, y bueno, en otros lugares cercanos, sobre todo del área de la meseta, en este caso. ¿Vale? Y el último que os quiero señalar así en global, todavía hablaremos de alguno más, que es el que conocemos como altar de Herbosa, algunos le han denominado la piedra de los moros, etc. Que bueno, es un lugar excepcional. No hay otro ejemplo en la península ibérica de este tipo. Sí que se han encontrado cosas parecidas, pues bueno, en Galicia, en algunas zonas de Burgos, en los altares de Gete, etc. Pero claro, aquí lo que ocurre es que si otros tienen una especie de este tipo de, bueno, ya veis que está lleno de surcos en su cara sur, hay más de un centenar de ese tipo de orificios que les denominamos cazoletas, y en la parte superior, tanto en la foto B como en la foto C, veis que tienen una especie de receptáculos unidos a través de pequeños canales a otros receptáculos. Probablemente estos receptáculos se llaman, normalmente en el argot se suelen llamar la féculi, y suelen relacionarse pues con ciertos probablemente usos religiosos de la Edad del Hierro, en el que se hacían vertidos de líquidos o sangre de animales, etc. Y creemos que pudo tener ese componente sagrado. Hay que tener en cuenta que apenas 1 kilómetro se encuentra el pico Nava, al lado de Herbosa, que se sabe que tenía poblamiento en la Edad del Hierro, solo que bueno, es un yacimiento que por desgracia está completamente arrasado por la especulación energética. En este caso está lleno de molinos gigantes que se han cepillado por completo el yacimiento, pero que bueno, sigue estando ese lugar allí, ¿vale?
Y luego ya, pues, lugares que los pongo como pinturas rojas sin atribución cronológica. ¿Qué ocurre? Que tienen ciertas muestras que son o tan extendidas en el arte prehistórico o tan simples que no nos es posible hacer comparativas con ningún otro lugar para poderles poner fecha. Por ejemplo, en Santa Gadea, en el mismo yacimiento, nos encontramos con un castillo 1 y 2, están apenas 20 metros un lugar de otro, en el que encontramos dos escaleriformes, dos escaleras, que pueden ser desde época paleolítica hasta la Edad Media, porque es un arte que, como os digo, está muy extendido. Y luego, el Corral del Barrio Abajo, este yacimiento es uno de esos 9 que ya estaban documentados por Luis Teira, pero bueno, ya en aquel momento, en el 96, ya decía que no descartaba que pudiese haber más figuras y que ojalá con el avance científico y técnico se pudiesen encontrar más. Y lo bueno es que ya en pleno siglo XXI, con ese tratamiento de imagen, pues pasamos de que había una figura a que había pues más de media docena de figuras, figuras antropomorfas, animales muy reducidos al esquematismo, pero lo que ocurre es que el tipo de figuras que aparecen en este abrigo pueden aparecer desde época neolítica hasta bien entrada la del hierro. Por tanto, prehistoria reciente no hay ninguna duda, pero ya no podemos encasillarla en ninguno de esos periodos cronológicos que os comentaba antes, ¿vale? Y lo mismo nos van a ocurrir, pues bueno, con otros lugares. En este caso ya no es que no tengan la atribución cronológica, sino que son los últimos en incorporarse a la fiesta en este caso, y bueno, en ellos nos encontramos cosas que no encajan bien. Por ejemplo, el abrigo Castrejón, un abrigo que de primeras cuando le dimos pensábamos, bueno, esto pues, es del siglo XX, porque nos encontramos aquí 191, y evidentemente en época prehistórica los números pues va a ser que no, pero luego ya, volviendo a él y haciendo un tratamiento de imagen, no tiene nada que ver el tipo de grabado de los números con el resto del conjunto. El resto del conjunto se parece mucho más a las técnicas empleadas durante la prehistoria y a las tipologías usadas dentro de la prehistoria. Y tenemos la suerte de que hay un abrigo en Valencia, en La Calderona, en Olleros de Paredes Rubias, que le ocurre un caso muy similar. Va a tener grabados prehistóricos, encima va a tener también grabados medievales, o sea, una reutilización del sitio constante. Y este lugar parece que fue reutilizado. Incluso los números no podemos descartar que se deban a la ocupación de los ejércitos italianos durante la Guerra Civil, dado que en ese frente está todo completamente lleno de posiciones italianas y de grabados de ese periodo de la Guerra Civil, ¿vale? Luego el siguiente, el abrigo de la Engaña. Este es un abrigo que realmente no nos encaja para nada con lo que hemos encontrado hasta ahora, Esto nos hace sospechar que no pertenezca a las mismas cronologías, sino que quizás pueda ser más antiguo, pero habrá que estudiarlo antes de aventurarnos a dar una fecha al tuntún, y que luego evidentemente podemos estar equivocados. Pero lo que está claro es que es una figura mucho más naturalista que las que habíamos encontrado hasta ahora, un bóvido en el que se le ven perfectamente los cuernos hacia adelante, en la línea del dorso que se va desvayendo, se va perdiendo por la erosión que tiene el propio soporte, la línea de la cara, y bueno, por aquí se le vería un poquito el pecho del animal. La diferencia, que es más naturalista que el resto del arte que os he enseñado hasta ahora, y el tamaño. Normalmente las figuras, puede que algunas se vayan, pero habitualmente son figuras de un tamaño pequeño. Sin embargo, aquí se va a cerca del medio metro y encaja mucho mejor con el arte del Paleolítico que con el arte posterior. Pero esto es algo que, como os digo, habrá que verlo a futuro. Y el siguiente, que seguro tenemos por aquí a David, le suena un poco, que fue el que me ayudó a entrar a la cima de Montelatorca o la cima de la Veguía, según donde la encuentres, pues tiene un nombre u otro. Sobre el barro fresco que todavía tiene las paredes de la cueva, directamente con los dedos lo que hacen es dibujar una figura que nosotros llamamos meandriforme, la figura que puede ser un río o una corriente de agua, que en esta sí que tenemos mucha suerte, porque tenía por encima pátina, que la pátina a lo que nos referimos es por encima se ha vuelto a cubrir de una capa de sales minerales, que eso no se forma de la noche a la mañana, sino que requiere de mucho tiempo para formarse, y además Ojo Guareña probablemente sea uno de los sitios que mejores representaciones tenga de este tipo. La galería de Macarroni, la galería de los grabados, la sala cartón. Y bueno, aquí aunque no nos podemos aventurar, en Ojo Guareña de momento la datación más antigua que tenemos son unos 4.800 años, pero bueno, ya no adelantaré eso, ya le tocará a Isabel cuando publique, pues decir las fechas de este tipo de grabados, que probablemente algunos que hasta ahora no confiaban en el arte tan antiguo en Ojo Guareña les tocará empezar a confiar, porque es más antiguo de lo que parecía, ¿vale? Y ya las últimas figuras que os enseño. Como veis ya,
simples líneas, marcas, que probablemente sean las más comunes de todo el registro. Lo que van a hacer es directamente con los dedos, probablemente ellos tienen un preparado, como os decía antes, de pintura roja, mojan los dedos, van dibujando o líneas paralelas, etcétera, que evidentemente con un ojo actual es imposible saber qué significado tenía para ellos. Y el que nos diga lo contrario, pues probablemente nos esté mintiendo, porque es imposible meternos en la cabeza de gente que vivió, pues como os digo, hace entre 2000 y 8000 años, ¿vale? Pero como os digo, es algo muy repetido en zonas en las que suele haber además caminos históricos, que probablemente tenga algún tipo de relación con los movimientos del ganado por esos terrenos. Algunos de ellos, de hecho, están en las zonas pasivas de Valdeporres, en caminos de tránsito entre San Pedro del Romeral y Valdeporres, caminos que han utilizado los pasivos hasta hace 50, 70, 80 años y que probablemente utilizó estas sociedades prehistóricas en aquel momento, ¿vale? Y bueno, con ello llegamos pues a las conclusiones del estudio, ¿vale? Como os decía antes, pues bueno, encontramos 28 estaciones con arte prehistórico, que es realmente lo que buscábamos en la investigación, encontrar arte prehistórico, aunque eso no quiere decir que el resto de lo que encontremos nos tapemos los ojos y no lo documentemos. Pues hemos encontrado grabados de la Guerra Civil, hay que documentarlos. Si hemos encontrado grabados de pastores, hay que documentarlos. Se catalogan, se da conocimiento de ello a la Junta, para que luego, si vienen otros investigadores detrás, a los que les interese esas épocas, pues lo tengan mucho más fácil para encontrarlo de lo que lo hemos tenido nosotros, ¿vale? Como os decía, 28 estaciones con arte, 22 nuevas para la ciencia, por tanto aportadas en el estudio que hemos hecho estos 3 años, y bueno, un total de 44 lugares con grafismos o pinturas desde la prehistoria hasta el siglo XX, ¿vale? Con ello demostrábamos la primera cosa que queríamos saber, que no había un vacío de arte en la zona, que lo que había era una falta de estudios, y con este nuevo estudio se demuestra que ese arte que ocupa toda la zona del Alto Ebro, desde el Valderredible, norte de Palencia y parece que ahora las Merindades, pues que forman una unidad artística sin ningún lugar a dudas, solo que esperemos que a futuro se puedan hacer estudios de conjunto tanto entre Castilla y León y Cantabria, que sería lo ideal, ¿vale? Y lo segundo que queríamos demostrar, si el modelo predictivo era operativo, y demostramos que era operativo no solo en esta zona de Burgos, sino también en el sur de Cantabria, y eso ya nos plantea pues una duda, si el modelo predictivo podría ser aplicable a toda la montaña oriental cantábrica, tanto en su falda norte como en su falda sur. Con ello me refiero pues a toda la zona pasiva de Cantabria, probablemente quizás también a la zona de Soba, pero si seguimos superando metas hacia el oriente sería posible, y evidentemente toda la zona de Sotoscueva y de Espinosa de los Monteros, que son los sitios que, si esto sigue, pues irán pidiendo avanzar hacia ese lugar, ¿vale? Y nada, pues con ello termino. Antes de terminar, evidentemente, pues dicen que de bien nacidos es ser agradecidos, y en este caso, pues bueno, en primer lugar agradecer evidentemente a la Universidad de Cantabria, al Instituto de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria y al grupo IFORART, al cual pertenezco, que evidentemente siempre son los que pues me ofrecen ese apoyo logístico para poder desarrollar la investigación, y sin su ayuda sería imposible, sobre todo la ayuda del director, del doctor Diego Gárate, y luego evidentemente a quienes con su apoyo económico hacen que el proyecto se pueda sustentar. La investigación arqueológica no es un hobby, sino que es un trabajo y requiere evidentemente de dinero para poderlo desarrollar, y en este caso pues bueno, voy a dar las gracias al Ayuntamiento de la Merindad de Valdeporres y a la Diputación de Burgos, que desde que empezamos en 2020 de forma ininterrumpida no han dejado de mostrar el interés por el estudio, ¿vale? Y nada, por último, agradecer de nuevo a la Asociación Amigos de Villarcayo por la invitación a estas jornadas de conferencia, que sigáis haciéndolas, que el mundo rural necesita de gente como vosotros, que invite un poquito a investigadores y sobre todo investigadores locales a enseñar lo que hacemos, que hay gente muy preparada en las merindades y sobre todo una generación que, como decíamos antes, de oro, muy bien preparada, que si la comarca no sabe aprovechar seguro que le irá muy bien, ¿vale? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer la charla que nos ha dado Eduardo. Si alguno tenéis algún tipo de preguntas que hacerle, pues estése a tiempo. A lo mejor os ha quedado bastante claro todo. Nadie se atreve. Entonces, sí. Dime. Me surge una curiosidad.
curiosidad. Sí. Hablábamos del termo de los jinetes, de la parte fálica, ¿son siempre hombres? Es decir, ¿se identifican por eso? ¿O puede que haya jinetes mujeres y por tanto no aparecería el falo? Por el momento mujeres, perdón, hombres, perdón, por el momento hombres. Y además, tal y como relatan las fuentes grecolatinas, quienes solían ir a la guerra eran generalmente los hombres, y sí que están muy bien documentadas esas élites ecuestres, que de hecho tenían un mayor prestigio dentro de su sociedad. El que iba montado a caballo era muestra de su poder adquisitivo, de su poder social, y probablemente lo que nos están reflejando en el arte no es al común de la sociedad, sino realmente a esas élites que podían ir montadas a caballo a guerrear, ¿vale? Pero normalmente hombres. Es que se me ocurría pensar que si reflejan el falo, está claro que es para significar que son hombres. Sí, sí. Es decir, por contraposición a mujeres. Pero si todos los que iban a la guerra eran hombres, no hubiera hecho falta ponerlo. ¿Entiendes el razonamiento? Sí, ya te entiendo. O sea, por eso me surgía la comparación con otras estaciones o... Pues ya te digo que casi todas, cuando suelen representar, si es hombre o mujer, generalmente suele ser hombres, prácticamente todos, prácticamente todos. Luego sí habrá otros símbolos que representen temas femeninos, que tenemos una jugareña, esos triángulos invertidos, generalmente están reflejando la fecundidad femenina por comparativas que se han hecho con arte que hicieron los guanches, por ejemplo se sabía lo que significaba para ellos, etc. Entonces se conoce. Pero de momento lo que hemos encontrado nosotros, todo hombres, ¿vale? Gracias, Eduardo. Nada. El que queráis. Por aquí delante, venga, nos estamos delante atrás, dime. Por ahí en medio, bueno, no sé. Yo. Por aquí hay unas. Sí, pero puedes grabar atrás. Como queráis, Dime. Yo te quería preguntar Sí, claro. por el tema de las movilizaciones que habéis hecho. Has comentado que habéis elegido una serie de variables para predecir dónde podían estar. ¿En qué tipo de ideas os habéis basado para elegir estas variables y por qué no otras? Pues había otros estudios, quiero decir, de otro tipo de cosas, no tiene por qué ser arte rupestre, Por ejemplo, para estudiar también dónde se situaban poblados, etcétera, sí se habían hecho a veces algún modelo predictivo. O por ejemplo también en el mismo grupo de investigación ahora se está desarrollando el modelo predictivo, pero dentro de cueva, dentro de la cueva, para ver por qué elegían unas partes de las cuevas sí y otras no, ¿vale? Aunque se faltaría por demostrarlo. De momento se ha publicado todo como se ha hecho y demás, pero nunca se ha podido validar por lo difícil que suele ser entrar a las cuevas en arte prehistórico, ¿vale? Y el por qué hemos elegido esas variables con la observación. Cuando llegas al sitio hay ciertas cosas que te llaman la atención y entonces nos estamos dando cuenta que el agua tenía alguna importancia, está siempre cerca, que todas fueran en arenisca no nos parecía casualidad y que la mayor parte estuvieran orientadas al sur tampoco. ¿Por qué el sur y no otra ubicación? Pues en el caso de esta zona no se entiende bien. El sur primero tiene muchas más horas de luz, por tanto si tú quieres mostrar algo se va a ver durante más tiempo, y luego hacia el sur no te vienen las inclemencias del tiempo. Aquí normalmente todos los frentes fuertes te van a entrar del norte o del oeste, por tanto si lo colocas hacia allí lo normal es que te lo termine arrasando con el paso del tiempo. También aquí puede haber un error del método. Habría que ver si realmente están al sur porque lo buscan sí o sí, que es la pinta, o si puede haber una diferencia de conservación, que las que estuvieron al norte no han llegado a nuestros días y las que estuvieron al sur sí, aunque como te digo tiene toda la pinta de que eligen voluntariamente esas ubicaciones hacia el sur. Siguiendo con esta idea de la Sí. conservación, ¿es posible que el hecho de que no haya pinturas en caliza sea precisamente por eso, porque al ser más blandas se han perdido? Yo aquí tengo otra hipótesis. De momento, a ver, hay algo de arte, cuando entramos con David, pero bueno, ya íbamos a sitio a tiro hecho, que ya por suerte el grupo espeleológico Merindades nos había dicho que habían grabado que desde los 90 algo les parecía, pero que nunca habían encontrado a nadie que lo estudiase. Pues bueno, está en una zona en la que hay areniscas, también nos encontramos arte dentro de cueva. Pero yo creo que lo que hacen es básicamente en los sitios de caliza, sitios muy castificables y que hay cuevas, eligen las cuevas sobre los lugares al aire libre. Lo que os digo, el mejor ejemplo en principio es Ojo Guareña. Todo su arte está dentro de cueva y podían haber elegido perfectamente cualquier entrada a la cueva y sin embargo no la han elegido. Habrá que verlo. La idea futura es intentar avanzar los estudios hacia la Merindades Sotoscueva, que probablemente sea la que mejor nos ofrezca por qué sí la arenisca y no la caliza. ¿Vale? Pero bueno, eso estamos en ello. A ver si el año que viene conseguimos seguir hacia esa zona. ¿Hay algún tipo de ligación entre los lugares encontrados y posibles sitios poblacionales estables? Es decir, una población establecida. Por el momento no. Por el momento no, y sería algo muy interesante a futuro. Porque en las Merindades
La Edad del Hierro se conoce, sabemos que hay castros, muy mal estudiados porque no se ha hecho nada con ellos prácticamente, hasta ahora que se está haciendo lo de Brizuela y en los 2000 Eduardo Peralta que hizo alguna intervención, por lo demás no se ha hecho nada, pero de las épocas anteriores no se conoce nada. De la Edad del Bronce un par de hallazgos en Duya, del Neolítico no tenemos nada, salvo lo que hay en Ojo Guareña. En Cueva, pues bueno, porque se conserva bien y normalmente cuando van haciendo esas prospecciones pues te encuentras con ello porque está allí. Pero al aire libre, los poblados de momento no hay nada en la comarca. ¿Vale? Doy por sentado Dime. que el hecho de que den al sur está Sí. científicamente comprobado que van asociados a asentamientos poblacionales. Pasa en toda la Alta Edad Media. ¿Por qué? Por lo mismo que has dicho, por la protección que hay de los elementos. Que aquí estarían asentándose, es decir, que podría ser la zona en la que están asentados por debajo. Yo no lo tengo tan claro, eso Vale. ahora tiene Pregunta. que ser la arqueología la que lo La que demuestre a sabe. futuro. E incluso yo sí que sé, por ejemplo en Madrid, lo que han hecho es utilizar el arte rupestre, primero han encontrado el arte, luego y a partir del arte, con el mismo modelo, muy similar a lo que hemos hecho nosotros con el sistema de información, con los sistemas de información geográfica, a partir del arte intentar encontrar los sitios poblacionales alrededor. Entonces, pues, con el tiempo sería una de las cosas que se podrían hacer con el arte, intentar, si a partir del arte encontramos los poblamientos. Evidentemente el arte no llegaba de ahí solo, tenía que haber algún poblamiento en el entorno con gente que se encargara de hacerlo. Sería muy interesante conseguir encontrarlo, aunque antes nos queda mucho camino por andar. Primero, intentar prospectar la mayor parte del terreno, y segundo, ya veis que hoy nos tenemos que comparar con los demás, porque hay otros sitios que nos llevan años, evidentemente, de estudios. A futuro, ojalá en algún sitio podamos hacer intervenciones arqueológicas. ¿Por qué? Porque si encontramos paquetes en los que aparezca material arqueológico que podamos poner en relación con el arte, ya nos estaría dando una fecha, una datación. A ver si a futuro hay algunos yacimientos muy interesantes de hacer. ¿Vale? Por ahí. A ver, igual no tiene que ver con el arte rupestre, pero sí con la arqueología, ¿no? Las merindades están repletas de tumbas antropomorfas. ¿Se han datado? ¿Se sabe de qué épocas? ¿Son todas de la misma época o no? No tiene por qué, pero sí normalmente suelen establecerse entre los siglos 8 y 11. Casi todas, ¿eh? Y algunas han estudiado. Por ejemplo, Sotos Cuevas estudió la necrópolis de San Felices, en Villavasconés. Se hizo un estudio bastante bueno de ello y dieron además fechas de entre el 9 y el 11, todo lo que encontraron. Normalmente las necrópolis suelen ser de esas necrópolis de tumbas antropomorfas son de esas épocas. Luego sí que hay otro tipo de enterramientos de lajas, o etcétera, que pueden ya tener épocas más distintas. Por ejemplo, hace un par de años se estudió en el Ojo Guareña una tumba de lajas, en la entrada de la ermita de San Bernabé, que también de fechas del siglo XI. Pero ya te digo, esas antropomorfas todas entre el siglo IX y el siglo XI, en la Alta Edad Media. Bueno, pues si no tenéis ninguna más pregunta que hacerle a Eduardo, dejamos aquí la charla. Muchas gracias a todos. Eso es, muchas gracias por la asistencia y nada, que paséis buena tarde.